Durante varios días, todo se quedó en silencio. Y eso no es normal, porque cuando una relación está bien, se nota, se siente, se presume. Pero cuando de repente ya no hay palabras, cuando nadie aclara nada, cuando todo se queda en el aire, es porque algo ya se rompió. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué está pasando realmente entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar? Porque no estamos hablando de cualquier pareja. Estamos hablando de una relación que estaba a punto de convertirse en boda. Una boda que hoy está en pausa. Y lo más raro de todo es que nadie explica por qué. Pero si quieres entender lo que está pasando de verdad, lo que no se dice, lo que se está escondiendo y por qué este silencio está generando más dudas que respuestas, quédate conmigo, porque esta historia no va de lo que se dice, va de lo que se calla. Todo empezó con algo que parecía pequeño, un cambio, un cambio en la forma de actuar, porque antes todo era visible, apariciones, señales, cercanía, pero de repente todo eso desaparece. Y aquí es donde tienes que hacerte esta pregunta: ¿por qué alguien que estaba mostrando todo deja de hacerlo? Porque no es casualidad, nunca lo es. La relación entre Nodal y Ángela no fue una relación lenta, no fue discreta, no fue tranquila, fue rápida, intensa y muy pública. Y eso tiene consecuencias, porque cuando todo pasa tan rápido, muchas veces no da tiempo a procesar, no da tiempo a entender, no da tiempo a construir algo sólido. Y aquí entra algo clave: el pasado, porque antes de todo esto estaba Kazu, una relación que no era cualquier cosa. Había historia, había una hija, había una conexión real, y esa historia no desaparece de un día para otro. Entonces, ¿realmente estaba todo cerrado cuando empezó esta nueva relación? ¿O simplemente se intentó pasar página demasiado rápido? Porque eso siempre vuelve. Y cuando vuelve, no llega suave, llega en el peor momento. Ahora piensa en esto: estás empezando una relación nueva, todo el mundo te está viendo, todo el mundo opina, y además tu pasado sigue presente. ¿Cuánta presión aguanta una relación así? Porque aquí no solo hay emociones, hay expectativa, hay imagen, hay presión social, y eso desgasta. Pero aún así, la historia siguió, y siguió rápido, demasiado rápido, porque en poco tiempo ya se hablaba de boda. Y aquí es donde todo empieza a sentirse raro, porque una boda no es cualquier cosa, es una decisión enorme. Y cuando llega tan rápido, hay que preguntarse algo: ¿esto es amor o es impulso? Porque no es lo mismo. Y muchas veces, cuando algo se construye desde el impulso, también se rompe igual de rápido. Ahora, llega el momento clave, el punto donde todo cambia: el silencio. Porque después de los rumores, después del ruido, después del escándalo, lo lógico sería aclarar, hablar, negar, confirmar. Pero no pasó. Y eso es lo más fuerte de todo, porque cuando alguien no dice nada, está diciendo algo. ¿Qué están evitando? ¿Qué no quieren confirmar? ¿Qué no pueden negar? Porque aquí hay algo que no cuadra. Si todo estuviera bien, no lo mostrarían. Si todo fuera mentira, no lo desmentirían. Entonces, ¿por qué ese silencio? Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad, porque empiezan los rumores. Infidelidad, una palabra que cambia todo. Y aunque no esté confirmada, aunque no haya pruebas claras, ya hizo el daño, porque la duda ya entró. Y cuando la duda entra, ya nada vuelve a ser igual. Ahora ponte en el lugar de Ángela, no como artista, como persona. Estás en una relación pública, te comparan, te critican, te observan, y de pronto empiezan a decir que tu pareja podría no ser fiel. ¿Qué haces? ¿Confías?
¿Dudas? ¿Ignoras? ¿O empiezas a ver cosas que antes no veías? Porque eso pasa. La duda cambia la forma en que ves todo. Y si esa duda creció, entonces la relación ya no está igual. Ahora sumemos otra pieza, la familia. Porque esto no es solo una pareja, es la familia de Pepe Aguilar. Y cuando una situación así explota, la familia no se queda fuera. Opina, presiona, decide. Y aquí viene otra pregunta fuerte. ¿Hasta qué punto una familia puede influir en una relación? Porque cuando hay tanto en juego, las decisiones dejan de ser solo emocionales, se vuelven estratégicas. Y ahí todo cambia, porque ya no decides solo por amor, decides por estabilidad, por imagen, por futuro. Y eso puede romper cualquier relación. Ahora volvemos al punto clave, la boda, en pausa, sin explicación clara. Y eso no es normal, porque las bodas no se pausan porque sí, se pausan cuando algo grande está pasando. ¿Fue el rumor? ¿Fue la presión? ¿Fue algo que pasó en privado o fue todo junto? Porque a veces no es una sola cosa, es la suma de muchas, pequeñas grietas que terminan rompiendo todo. Y aquí es donde entra otra pieza importante, nodal. Porque si algo ha marcado su historia, son las relaciones intensas, rápidas, mediáticas, que empiezan fuerte y terminan igual. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Esto era diferente? ¿O era el mismo patrón otra vez? Porque cuando repites historias, los finales se parecen. Y si este sigue ese camino, entonces esto no es una pausa, es un aviso. Pero ojo, porque aquí es donde la historia se vuelve más humana. Porque no todo es estrategia. También hay emociones, apego, ilusión, miedo. Porque irte de una relación así no es fácil. No cuando todo el mundo está mirando. No cuando hay presión. No cuando hay expectativas. Entonces, ¿cuántas decisiones aquí se tomaron por amor y cuántas por presión? Y esa es la pregunta más importante de todas, porque al final no importa lo que se diga en redes, no importa lo que parezca, lo que importa es lo que pasa cuando nadie está viendo. Y eso es lo que define si una historia sigue o se acaba. Y ahora mismo, esta historia está en el punto más incierto, sin respuestas, sin claridad, sin certeza, solo silencio, y a veces el silencio dice más que cualquier palabra, porque cuando una relación deja de hablar, muchas veces ya está terminando. Y la verdadera pregunta es, ¿esto se va a arreglar o ya se rompió para siempre? Porque hay cosas que cuando se rompen ya no vuelven a ser iguales. Y tal vez eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y esta historia, aunque siga, ya no es la misma. Y probablemente nunca lo vuelva a hacer. Y hay algo que nadie está diciendo claramente, pero todos están sintiendo. Esto ya no se trata solo de un rumor. Se trata de una relación que cambió. Porque cuando una pareja pasa de mostrarse constantemente a desaparecer, eso no es casualidad. Eso es un cambio. Y los cambios siempre tienen una causa. Aquí es donde tienes que detenerte un segundo y pensar, ¿cuál fue el momento exacto en que todo dejó de ser normal? Porque siempre hay uno. Siempre hay un punto donde todo empieza a girar. Tal vez fue cuando empezaron los rumores. Tal vez fue antes. Tal vez mucho antes de que el público se enterara. Y eso es lo que hace esta historia tan incómoda, que probablemente lo más importante no lo vimos, porque lo que se muestra no siempre es lo real, y lo que no se muestra muchas veces es lo que define todo. Ahora, vamos a algo más profundo, el comportamiento, porque más allá de lo que se dice o no, hay algo que nunca falla. Que las señales, cambios en actitud, distancia, silencios, ausencias. Y cuando juntas esas señales,
empiezas a ver un patrón que no grita, pero susurra algo muy claro. Algo ya no está bien. ¿Te has dado cuenta? No hubo una ruptura oficial, no hubo una pelea pública, no hubo un escándalo confirmado. Y aún así, todo se siente distinto. Eso, eso es lo que más inquieta. Porque cuando todo explota, es fácil entender. Pero cuando todo se enfría, cuando todo se vuelve raro, cuando nada es claro, ahí es donde la mente empieza a imaginar. Y muchas veces imagina peor que la realidad. Ahora pensemos en esto. Si realmente no hubiera pasado nada, ¿por qué no salir a decirlo? Si todo estuviera bien, ¿por qué no demostrarlo? Porque antes lo hacían. Y mucho. Entonces, ¿qué cambió? Esa es la pregunta que nadie está respondiendo. Y ese vacío lo está llenando la gente con teorías. Algunas exageradas, otras bastante lógicas. Porque hay algo que sí sabemos. Cuando una relación está bien, no se esconde. Y cuando se empieza a esconder, es por algo. Aquí es donde entra otra capa más profunda, la confianza. Porque todo en una relación gira alrededor de eso. Y cuando la confianza se mueve, aunque sea un poco, todo se tambalea. Y aquí viene una pregunta que incomoda, pero es necesaria. ¿Se rompió la confianza? No si hubo infidelidad, no si hay pruebas, sino si hubo duda, porque la duda es suficiente. La duda cambia miradas, cambia conversaciones, cambia decisiones. Y si esa duda entró, entonces ya no estamos viendo la misma relación. Ahora, sumemos presión, porque esto no es una relación privada, es pública. Y eso lo complica todo, porque no puedes equivocarte tranquilo, no puedes dudar tranquilo, no puedes decidir tranquilo. Todo se analiza, todo se comenta, todo se juzga. Y eso desgasta muchísimo. Ahora imagina esto. Estás dudando de tu relación y al mismo tiempo tienes a millones de personas opinando. ¿Te ayuda o te presiona más? Porque la respuesta es obvia y muchas veces esa presión acelera finales o los hace inevitables. Aquí es donde todo se conecta. Rumores, silencio, distancia, presión. No necesitas una confirmación oficial, porque el comportamiento ya está hablando y lo está haciendo fuerte. Ahora, hay algo más, el tiempo, porque el tiempo siempre revela todo, y en este caso, el tiempo no está ayudando, porque pasa y no hay claridad. Y cuando pasa el tiempo y no hay claridad, lo que crece es la duda. Y la duda no construye, destruye, poco a poco, sin hacer ruido, hasta que un día ya no queda nada que salvar. Y aquí es donde entra la pregunta más dura de todo este guión. ¿Esto ya no tiene arreglo? No si van a volver, no si van a seguir, sino si, aunque sigan, ya no va a ser lo mismo, porque eso también pasa. Relaciones que continúan, pero ya están rotas por dentro. Y eso es peor que terminar, porque es sostener algo que ya no se siente igual. Ahora piensa en esto. ¿Qué pesa más? ¿Un error? ¿Un rumor? ¿O la duda constante? Porque muchas relaciones sobreviven errores, pero no sobreviven la desconfianza. Y eso es lo que parece estar pasando aquí, sin necesidad de confirmarlo, solo viendo, solo observando, solo conectando lo que sí está pasando. Y ahora llegamos a un punto clave, el futuro, porque todo esto lleva a una sola cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Van a salir a aclarar? ¿Van a retomar la boda? ¿Van a desaparecer más? ¿O simplemente van a dejar que todo se enfríe hasta que ya nadie pregunte? Porque esa también es una estrategia. El silencio prolongado. Esperar a que la gente se canse. Esperar a que el tema muera. Pero hay un problema con eso. Cuando algo es tan grande, no se olvida fácil. Y menos cuando hay tantas dudas. Y menos cuando la historia no tiene cierre.
Porque la gente necesita cierre, necesita entender. Y cuando no lo tiene, se queda pensando. Y mientras se queda pensando, la historia sigue viva. Y esta historia sigue muy viva, porque no tiene final, solo tiene pausa. Y a veces las pausas son más largas de lo que parecen. Y a veces esas pausas son finales disfrazados. Y esa es la parte más dura de aceptar. Que tal vez esto ya terminó, pero nadie lo ha dicho. Y mientras nadie lo diga, todo queda en el aire. Y lo que queda en el aire nunca se siente en paz. Y aquí viene la última pregunta, la más honesta de todas. Si tú fueras ellos, ¿seguirías o soltarías? Porque al final, eso es lo único que importa. Decidir si algo vale la pena o si ya no tiene sentido seguir. Y esa decisión es la que va a definir el final de esta historia. Un final que todavía no vemos, pero que ya se empieza a sentir.